Señor. Amén. Maravilloso el tiempo, mis hermanos, de estar en este lugar. Una vez más, os saludo en el nombre del Señor. Hay 3 lugares donde yo quisiera estar en esta mañana. ¿Sí? Tuviera la oportunidad de estar en mi iglesia madre. Es uno de mis deseos en este momento, de estar en ese lugar, escuchar a mi pastor predicando. Segundo lugar donde yo quisiera estar es con mis padres, allá en Oaxaca, allá en el pueblo. Y por supuesto este lugar también me llena de gozo, y aquí estamos en esta mañana. Amén. Vamos a la palabra de nuestro Dios en esta mañana. ¿Cuántos estamos listos? Vamos a hablar en esta mañana. El Señor nos quiere hablar acerca de una historia de ladrones. Una historia de ladrones. Le he titulado el sermón de esta mañana, una historia de ladrones. Vamos a buscar nuestra cita bíblica allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 hasta el versículo 37. Lucas 10, 25 al 37. Cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, cuando todavía no existía la tecnología, lo que hay ahora, sí, porque ahora vemos a los niños detrás de un teléfono, detrás de un celular, sí, haciendo cuantas cosas, sí, pero recuerdo en otras épocas, en otros tiempos, cuando no había la tecnología que ahora hay. Recuerdo que cuando había oportunidad nos reuníamos los primos, los amigos, y nos empezábamos a contar historias. Todas eran historias imaginadas. Todas las historias que se contaban eran historias inventadas. Sin embargo, eran historias que causaban un interés en el corazón de cada uno de los que estábamos en ese lugar. Y creo que algo que llamaba nuestra atención eran las historias de suspenso, las historias de ladrones, las historias de esa clase, ¿sí? Y en esta mañana entonces vamos a hablar de una historia de ladrones. Vamos a leer una historia, una parábola que el Señor Jesucristo usó, y vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Dice la palabra de Dios de esta manera: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Padre amado y eterno, en esta hora, Señor, estamos entrando a ser alimentados, mi Dios, con el poder de tu palabra. Ruego que tu Espíritu Santo, Señor, esté usando mi vida, dándome pensamientos, Padre, en el cual pueda
también a través de mis palabras, poder, Señor, traer una palabra, Señor, a tu pueblo. Dame sabiduría, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, de esa misma manera, Señor, que tú deseas que se haga, Padre. Y en el corazón de mis hermanos, dale sabiduría, un corazón entendible. Danos, Señor, un corazón deseoso, Señor, de aprender de tu palabra en esta mañana, Padre, y que sobre todo podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Es interesante, hermanos, notar que esta parábola, siendo una parábola muy hermosa, siendo una parábola que trae ternura por el contenido, por los sufrimientos que unos ladrones causaron en la vida de un hombre, pero también por el corazón de misericordia que hay en un samaritano que atiende a esta persona que cayó en manos de los ladrones. Una historia que nos refleja, por supuesto, el corazón de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios. Y es interesante notar que solo Lucas puede o es quien narra la historia del buen samaritano. Aquí en nuestro texto que hemos leído, nos dice la palabra de Dios que está el Señor Jesús enseñando y un intérprete de la ley se levanta para preguntarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es aquí donde el Señor hace uso de la historia del buen samaritano. Una historia que todos conocemos, una historia que los que llevamos muchos años en el Evangelio, son historias que lo aprendimos en la escuelita dominical. Las maestras de los niños usan de esta historia para ilustrar el amor de Jesús. Amén. Entonces es una historia que no es desconocida, es una historia que nosotros conocemos los personajes, dado a que es una historia bastante conocida. Un hombre, dice la palabra de Dios, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y este hombre cayó en manos de los ladrones. Este hombre resulta que había subido a Jerusalén. Jerusalén era el lugar, era la ciudad donde estaba el templo de David, que había sido construido para que en ese lugar se ofrecieran sacrificios de paz para con el Señor. Es en ese lugar donde las personas subían a ponerse a cuentas con Dios. El templo de Jerusalén era el lugar en donde las personas llevaban sus ofrendas para presentárselo al Señor. Tenían un buen tiempo en ese lugar. ¿Por qué? Porque habían tenido en su corazón el encuentro espiritual con el Dios de los cielos, al tener un tiempo de adorarle, un tiempo de exaltar su nombre, un tiempo de darle su ofrenda, de ofrecerle lo que ellos habían ganado. Y al haber subido a Jerusalén, entonces implica algo bueno. Recuerde usted también que la ciudad de Jerusalén significa también como el monte de Sión, en donde nos habla que es un lugar, hermanos, donde está fundada sobre la paz, ¿sí? Y Jericó está también cerca de ese lugar. Sin embargo, es un lugar diferente. Y este hombre que sube a Jerusalén después de haber adorado, después de haber dado su ofrenda, el Señor Jesucristo relata que este hombre desciende de Jerusalén a Jericó, pero en su camino dice la palabra de Dios que cayó en manos de ladrones.
los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este hombre regresa contento de la ciudad de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Este hombre regresa gozoso por cuanto él ha recibido. Este hombre regresa gozoso por cuanto ha tenido la experiencia de estar dentro de la casa del Señor, poderle adorar, poderle cantar. Sí, está gozoso. Él regresa gozoso, pero al momento de regresar a Jericó, cae en mano de ladrones. Y nada es o en ninguna manos es tan más cruel caer como en las manos de los ladrones. Considero que es algo realmente muy feo el ser encontrado por unos ladrones, el ser amenazado por unos ladrones. Y hay ladrones quienes incluso están dispuestos a matarle con tal de quitarle lo que usted posee. Hay una filosofía que el ladrón tiene en mente, y esa filosofía que el ladrón tiene en mente es que lo que usted tiene le pertenece a él, y él usará la fuerza o él hará todo lo necesario para quitarle aquello que usted tiene para que él lo pueda tener. Hay manos en donde nosotros podemos estar seguros. Hay manos en donde usted puede sentir confianza, pero nunca en la mano de un ladrón. La palabra de Dios nos enseña que este hombre cayó en mano de ladrones, unos hombres sin piedad, unos hombres que estuvieron dispuestos a quitarle todo lo que este hombre traía de regreso. El subir también a Jerusalén implicaba poder abastecerse de muchas cosas. El subir a Jerusalén no era solamente dar, sino también recibir. Sí, y este hombre regresaba de Jerusalén cargado de algunas cosas que él había adquirido, quizá en seres personales, quizá para su familia, para la semana, pero él no venía con las manos vacías. Y estos ladrones que lo encontraron en el camino, dice que lo despojaron de todo cuanto él traía e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahí este hombre quedó a la merced de estos ladrones. Y la palabra de Dios es claro, la parábola del Señor Jesús es claro, donde nos habla que los ladrones eran en números plurales, eran varios. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5 o pueden ser más. No sabemos cuántos ladrones, cuántas personas ocupaban esta banda de ladrones que encontraron a este hombre en el camino e hicieron de las suyas, lo golpearon, le despojaron de todo cuanto tenía e hiriéndole, dice, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que estando él en esa situación, este hombre está a la orilla del camino en donde fue dejado por los ladrones, en una situación en la cual él no se puede levantar. Él está en una situación herido, está en una situación donde su cuerpo está sangrando, está en una situación en donde es imposible ponerse de pie, dado a los golpes, dado a que lo maltrataron, amén. Pero también seguramente él estaba en una situación emocionalmente lastimado, por cuanto todo lo que él traía, todo lo que él había comprado para la familia, le fue despojado. Y estando en esta situación, dice la palabra de Dios, que pasa un sacerdote por aquel camino, un hombre de Dios, un sacerdote que por qué pasaba por ese lugar, porque un sacerdote estaba al servicio de Dios en el templo de Jerusalén. Los dos hombres estuvieron en ese lugar. Uno subió a adorar, uno subió a ofrecer una ofrenda, uno subió a ofrecerle a Dios su alabanza, su adoración, y el otro estaba en ese lugar, en ese mismo lugar, encargado, amén, para
ofrecer a Dios sacrificios para recibir la ofrenda que este otro hombre había llevado. Los dos estuvieron en el mismo lugar. Sin embargo, ahora cuando este hombre está tirado a la orilla del camino, este sacerdote pasa por aquel camino y viéndole, dice, pasó de largo. ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cuáles fueron los pensamientos de este sacerdote? No lo sabemos, no está registrado. Nuestro Señor Jesucristo no registra las palabras o el pensar del sacerdote, pero creo que simplemente el Señor Jesucristo se limita a decir y viéndole. Eso habla de una indiferencia en el corazón. Eso habla que miró a aquel hombre en una situación en la cual requería ayuda y no le importó. Una situación de indiferencia, una situación de mientras yo esté bien y yo me pueda mover, ni modo, te tocó. Pero por el mismo camino, dice la palabra de Dios, dice esta parábola, que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro hombre que estaba encargado también en las cosas del templo. Este hombre levita era un hombre que tenía que estar también teniendo en su corazón lo que Dios demandaba que ellos tenían que hacer o tenían que tener, por cuanto era un hombre que servía en las cosas de Dios. Un levita era encargado de cuidar, de vigilar que todo esté bien en la casa del Señor. En la casa de Dios todo debía de estar perfectamente en orden. Los levitas eran los encargados que no hubiera disturbios dentro del templo, que no hubiera desorden, que no hubieran ahí algo fuera de su lugar, porque el templo de Dios era algo sagrado, era algo santo. Todo lo que se estaba ofreciendo a Dios era algo realmente santo, y por lo tanto el trabajo del levita era vigilar que todo aquello esté bien. Pero también un hombre falto de misericordia en su corazón. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Hasta aquí, en estos dos personajes, este hombre está tirado a la orilla del camino. Ha pasado un sacerdote, ha pasado un levita. Aquí no nos dice que venían juntos. No sabemos qué lapso de tiempo tiene que el sacerdote se fue y después pasó el levita. Pero el pobre hombre sigue tirado en ese lugar, quizá con una pequeña esperanza en su corazón de que alguien llegara a brindarle algún tipo de ayuda. Este hombre se encuentra lastimado, se encuentra herido. El polvo de la tierra, el polvo del suelo le está causando irritación a sus heridas. El calor está causando que sus heridas sean más dolorosas, más fuertes. Pero ahí está, imposibilitado de poder hacer algo, imposibilitado de pararse, imposibilitado de buscar alguna sombra, quizá algún lugar en donde pueda ser atendido, y solamente se encuentra en ese lugar tirado, medio muerto, porque fue así como lo dejaron los ladrones. Versículo 34, 33 dice: pero un samaritano, siempre que hay una historia en donde hay alguna aflicción, hay algún dolor, hay algo malo, cuando hay una pequeña palabra que empieza a hacer la diferencia. Ahí está tirado el hombre, ahí está medio muerto. Ha pasado un sacerdote y lo mira y pasa de largo. Pasa un levita, lo mira, no queriendo acercarse a donde estaba él, porque seguramente quizá podría estar muerto.
Y un levita no podía tocar a alguien que estuviera muerto porque él era alguien consagrado para Dios. Y dice, llegando cerca de aquel lugar, el levita, viéndole, pasó de largo. Vámonos. Yo no voy a tocar algo que me puede hacer inmundo. Pero, dice el Señor, pero hay esperanza para aquel que está tirado en el camino. Pero hay esperanza para aquel que ha sufrido los golpes de los ladrones. Pero si hay alguien que tiene misericordia en su corazón, no lo es el sacerdote, no lo es el levita, pero no por eso ese hombre tiene que morir. El Señor dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El sacerdote, el levita y el samaritano bajan por el mismo camino en diferentes horarios, con diferentes corazones. Habían venido de un mismo lugar, pero con diferentes corazones. El samaritano a lo lejos puede divisar a una persona ahí a la orilla del camino. Llama su atención y se acerca, curioso. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Es alguien que necesita ayuda. A lo mejor él se detiene para poder mirar a los lados a alguien que le pudiera ayudar con aquel hombre que está tirado a la orilla del camino. Pero al no mirar a nadie, él se acerca. Seguramente lo toca, lo mueve para ver si está con vida. Se percata que este hombre todavía esté vivo. Y cuando lo ve que no ha muerto, aunque está en un estado muy deplorable, muy lastimado, mira que este hombre se encuentra todavía con vida y que necesita ayuda. Dice el Señor que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Yo me imagino que este samaritano, el Señor Jesús, al usar estas palabras, y fue movido a misericordia, seguramente teniendo a este hombre enfrente de él, le dijo: amigo, ¿cómo fuiste a no pensar a que este camino es peligroso? No debías de caminar solo por este camino. Y viéndole sus heridas y viéndole los golpes, viendo que casi estaba como muerto, él empieza a llorar, teniendo misericordia de este hombre. ¿Cómo voy a hacer para ayudarlo? Yo no lo puedo dejar aquí solo, porque si los ladrones no lo mataron, el tiempo, el sol, el estado en el que se encuentra va a producir que tarde o temprano este hombre muera, y yo no puedo permitir eso. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Este samaritano hace algo por este hombre, hace algo por el herido que está en la orilla del camino. Se acerca, venda sus heridas como puede, quizá limpia las heridas de este hombre y los venda, les echa aceite y vino para suavizar, amén, toda esa carne que ha sido lastimada, que por los rayos del sol están empezando a secarse. Y este hombre, el samaritano, echa aceite y vino para curar o para dar los primeros auxilios al hombre que lo necesita. Y dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Llegó a un lugar en donde podía cuidarlo, un lugar en donde pudiera haber un lugar digno, en donde este hombre pudiera estar acostado recibiendo atención, recibiendo cuidados. Lo llevó al mesón
y cuidó de él. Cuidó de él. Este hombre, o esta historia, mejor dicho, esta historia refiere a que el horario que este hombre cayó en manos de los ladrones es un horario ya entrada la noche, ya no era de día, por cuanto los ladrones es más fácil que trabajen de noche. Y el samaritano encuentra a este hombre en un horario en el cual el sol ya se había ocultado. Llegan a un mesón y este hombre cuida toda la noche de este hombre herido. Toda la noche se sienta ahí junto a este hombre herido, está observando su reacción. Seguramente le acerca el agua, le da de tomar el agua cuando este hombre pide un poco de agua. Sigue secando la sangre que sigue emanando de su cuerpo, y él cuida de este hombre toda la noche. Dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidó personalmente de este hombre herido. No lo dejó ahí al mesonero y le dijo, encárgate de buscar a su familia, a ver quién se puede encargar de él. Creo que yo ya hice bastante con recogerlo de ese lugar y traerlo. Haz algo por él. Sino que él llega, pide un lugar y él mismo cuida de este hombre en esa situación. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo voy a regresar, yo tengo cosas que hacer, he cuidado de él toda la noche, tengo negocios, tengo responsabilidades, pero yo no me voy a olvidar de este hombre herido y lastimado. Es mi responsabilidad. Yo lo levanté de la orilla del camino, es mi responsabilidad. Y le da 2 denarios al mesonero y le dice, cuídamele por favor, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Si hay algo extra que pagar después, yo te lo voy a pagar. Y el Señor Jesús usó esta parábola para hablar acerca, o para dar respuesta para alguien que no sabía qué hacer para heredar la vida eterna. Que está escrito en la ley, dice el Señor. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Creo que en esta mañana, este hombre que cayó en manos de ladrones, el hombre herido y lastimado, nos representa a cada uno de nosotros. Nosotros somos los que hemos sido asaltados. Nosotros somos los que hemos sido lastimados, los que hemos sido heridos. Las situaciones de la vida han hecho que muchas veces nos encontremos en una situación a la orilla del camino. La muerte de un familiar, la posible pérdida de un trabajo, son asaltantes que llegan a nuestras vidas y que nos despojan de aquello que tenemos. Usted va caminando en su vida espiritual, en su vida cristiana, porque sabe que cada vez usted tiene la oportunidad de subir a su Jerusalén y poder adorar y poder ofrecerle al Señor sus alabanzas, darle a Dios su ofrenda. Y usted piensa que está libre de ser atacado por ladrones. Hay varios clases, varios tipos de ladrones que están acechando nuestra vida en todo momento. En cada momento y en cada instante hay ladrones que están acechando nuestra vida. Y sabe cuando el ladrón
Va a atacar cuando menos estamos preparados, cuando menos pensamos que debemos de cuidarnos, es cuando el ladrón va a atacar. Y en esta semana y en estos días, el ladrón ha atacado. El ladrón nos ha lastimado. El ladrón nos ha herido. Y nos encontramos como aquel hombre tendido junto al camino, imposibilitados muchas veces de ponernos de pie, de levantarnos. Pero lo más triste en la vida del cristiano es que se acomoda a la orilla del camino, se acomoda en ese lugar y no es capaz de levantar la mano para ser ayudado. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el buen samaritano. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, también Él nos dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo, ese es el ministerio del ladrón. Y el ladrón le puede robar su ánimo, el ladrón le puede robar sus finanzas, le puede robar su paz, el ladrón le puede robar su gozo que usted tenía en el Señor. Alguien ha hecho algo, algún hermano ha hecho algo, el pastor ha hecho algo, y nos quedamos amargados, nos quedamos en una situación en la cual nos han golpeado, nos han lastimado, nos han herido, y el Señor pasa siempre junto a nosotros, porque Él sabe que nosotros requerimos de su ayuda, y Él pasa al lado de nosotros y Él quiere levantarnos, Él quiere suavizar nuestras heridas, Él quiere vendar nuestras heridas. Pero estamos en una posición en la cual muchas veces no vemos la mano de nuestro Dios. Muchas veces no podemos levantar nuestras manos para tomar la mano de nuestro Dios. Nuestro corazón está tan lastimado, nuestra vida está lastimada, sentimos, y nos autocompadecemos de nosotros mismos. Fui atacado, fui golpeado, fui despojado, fui abandonado, fui herido. Pobre de mí, nadie tiene compasión de mí. Y más cuando aquel que sabe que me tiene que tender la mano no lo hace, más nos duele, más nos lastimamos. Pero dice la palabra del Señor, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Allá afuera hay muchos ladrones que quieren quitarle todo lo que usted posee, todo lo que Dios ha puesto en su corazón o en su vida. Y un ladrón no necesariamente tiene que ser alguien extraño. Un ladrón es alguien que se encarga de robarle a usted su gozo, su paz, su tranquilidad en el Señor. Un ladrón es aquel que le roba sus esperanzas de que usted pueda alcanzar algo para el Señor. Un ladrón está dispuesto a quitarle cuanto pueda y cuanto tenga la oportunidad de hacer. Hay ladrones que nos han lastimado, nos han robado, nos han despojado. Pero no debemos de quedarnos en una situación en donde nosotros
mismos nos causemos cierta lástima y no hagamos propio aquello que nos han dejado. Mi dolor, mi enfermedad, mi falta de consuelo. Hay alguien que quiere tomar su mano, quiere vendar sus heridas, quiere poner en usted aceite y vino. El aceite y el vino es un tipo del Espíritu Santo. Y cuando nuestro Señor nos toma, nos levanta, nos restaura, Él pone sobre nosotros a su Espíritu Santo. Lo que el samaritano hizo con este hombre lastimado es que dice que vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Nuestro Señor es quien venda nuestras heridas, las heridas del corazón, las heridas del alma, esas heridas que están sangrando porque están muy recientes, esas heridas que causa el ladrón que llega en un momento que no pensamos. Solo Jesucristo los puede vendar y los puede sanar. La mano del Señor puede sanar esa herida que hay en su corazón. Y cada uno de nosotros somos representados por aquel hombre que fue despojado, que fue herido a la orilla del camino. Pero hay un samaritano que nos ama. Hay un samaritano que está junto a nosotros para cuidarnos y para procesarnos en esa sanidad que nosotros necesitamos. Él ha pagado todo, hermanos. Él, con su sacrificio en la muerte, allá en la cruz, Él pagó todo. Lo que el diablo, lo que el ladrón vino a quitarnos, Él vino a restaurar al 100% aquello que Él quiere para cada uno de nosotros. Ya no esté a la orilla del camino, ya no tenga dolores, heridas en su corazón. Cuando hay un samaritano que ha pasado y le ha tomado y le ha llevado al mesón y le ha cuidado y le ha vendado sus heridas, le ha puesto aceite y le ha puesto vino, sus heridas están sanando. Recuerdo de niño, mi hermano el menor, el que ya falleció, en cierta ocasión se hizo una herida por causa de una caída en la rodilla. Y tenía una herida, después que se le fue secando, se le hizo una costra ahí en la rodilla. Pero antes de que esa costra se le cayera solo, él quería demostrar que era muy valiente. Y él se levantaba la costra, hacía a fuerza, se lo levantaba. Y la sangre otra vez empezaba a salir. Y al paso de 2 días, 3 días, la costra una vez más se formaba. Y otra vez se lo levantaba y otra vez la sangre volvía a salir. Mis papás le decían: esa herida nunca te va a cerrar por cuanto tú estás levantando esa costra vez tras vez. Cada que el cuerpo quiere cerrar, tú lo vuelves a levantar. Y hay muchos cristianos así. Heridas que han sido sanadas por el Señor, las volvemos a recordar y las volvemos a revivir. Recuerdo cuando me causaron este dolor en mi vida. Recuerdo cuánto lloré por esta situación. Y volvemos a abrir esa herida que el Señor ya ha sanado. Y el Señor está ahí para sanar, para vendar una vez más nuestras heridas. Pero Él quiere, mis hermanos, que esa herida ya no vuelva a ser abierta por nosotros. Ya no nos provoquemos más
heridas donde el Señor ya ha vendado y ya ha curado. Hay situaciones en nuestras vidas en las que nos hicieron sufrir mucho. Hay cosas que pasan mientras vamos caminando de Jerusalén a Jericó y que los ladrones ocasionaron en nuestra vida, pero todavía nos seguimos acordando cómo nos golpearon, qué tanto nos despojaron. Todavía seguimos acordándonos de cuántos eran y que estuvimos imposibilitados de hacer algo. Pero el Señor, el samaritano, llegó en ese momento, te tomó, te llevó al mesón, y eso ya no debe de venir a tu memoria. Si lo vas a recordar, que sea para agradecerle al samaritano lo que hizo por ti. Si lo vas a recordar, que sea para darle las gracias al Señor que bajó del cielo para dar su vida y para que tú puedas tener vida. El versículo de la palabra de Dios dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero apareció el samaritano para que tengas vida y para que lo tengas en abundancia. El samaritano dijo: cuídamele. Yo cuando regrese, si hay algo más que pagar, yo te lo pagaré todo. Todo está pagado. Todo lo que el diablo quiera hacer o ha hecho contigo, el Señor lo puede restaurar. Dios quiere que nosotros, mis hermanos, caminemos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado. El apóstol Pablo dijo: una cosa hago, miro hacia adelante, me extiendo hacia adelante, lo que está atrás no hago caso de ello. Y si va a recordar el pasado, es para recordar de dónde lo sacó el Señor, de dónde lo sostuvo el Señor. Recordar que la fidelidad de Dios es eterna y es para siempre. Si va a recordar su pasado, que sea solamente para recordar que en su momento de desesperación hubo un samaritano que también venía pasando por el camino y que lo tomó y que le dio esa sanidad. Vuelvo a repetir, cada uno de nosotros somos el hombre junto al camino, o fuimos el hombre junto al camino, golpeados por la vida, golpeados por las circunstancias, despojados por todo aquello que habíamos acumulado, sueños, esperanzas, nuestra fe, nuestra confianza. Vienen las situaciones, los ladrones de la vida y nos despojan de todo eso de un momento a otro. Hieren nuestro corazón y nos sentamos a la orilla del camino diciendo: no, ya no hay esperanza, ya no vuelvo a creer, ya no vuelvo a confiar, ya no vuelvo a subir a Jerusalén a adorar. Eso me pasa por andar subiendo ahí a ofrecer mis ofrendas. En ese mismo camino pasa el samaritano y su corazón fue diferente, fue movido a misericordia. Tiene que levantarse, tiene que continuar y tiene que subir otra vez a Jerusalén a darle las gracias a Dios, a ofrecerle para su gloria y para su honra todo cuanto a Él le pertenece. Voy a pedir que cierren sus ojos, todo ojo cerrado en esta mañana. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido despojados. Usted ha sido despojado. Usted ha sido herido. Usted ha sido lastimado. Su corazón es un corazón que todavía está sangrante. Su corazón es un corazón que todavía está muy dañado y muy lastimado, porque la herida es reciente, porque el ataque fue reciente. Quizás es un cristiano que cada vez que las heridas van sanando, vuelve a levantar las costras y recordar las heridas y no sale de ese proceso, de ese círculo de dolor. El buen samaritano ha pasado junto a nosotros
nos ha levantado, nos ha puesto sobre sus hombros y nos ha llevado a cuidarnos. Él ha pagado todo. Él pagó el precio que produce el pecado, que es dolor, que es muerte. Pero Él ha pagado el precio y nosotros ahora somos llamados a gozar nuestra vida en Él.